Bien, bueno, buenas tardes a todos, buenos días, según donde nos encontremos. La siguiente ponencia, como pueden ver en la pantalla, es la influencia de las asociaciones genealógicas en el desarrollo del turismo genealógico por parte del doctor Ricardo Urrestarazu, capellán. Antes de empezar y de darle la palabra, voy a recordar brevemente las normas organizativas. Por favor, bueno, yo soy Daniel García Magariños, socio de la SIG. Voy a moderar esta ponencia y para participar, bueno, la ponencia tendrá una parte expositiva de media hora, tras la cual habrá una ronda de preguntas para el ponente. Los que quieran participar pueden solicitar la palabra en el chat o bien yo puedo leer las preguntas si las hacen en el chat o puedo abrirles el micrófono para que hagan la pregunta directamente. Pero durante la exposición, por favor, mantengamos los micrófonos cerrados para evitar ruidos. El ponente, Ricardo Urrestarazu, es economista, trabaja en la entidad financiera Unicaja, donde ha desarrollado labores de gestión y comerciales, y también es profesor de la Universidad de Málaga. Es licenciado en Económicas y además tiene una licenciatura en Sociología, Ciencias Políticas y un máster en Administración de Empresas. Y tiene diferentes publicaciones y ponencias relacionadas con el turismo y su impacto en diferentes aspectos y en la actividad económica y en el sector inmobiliario. Y bueno, como pueden ver, hoy nos va a hablar del turismo genealógico y la influencia de las asociaciones genealógicas. Sin más preámbulos, Ricardo, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes y buenos días para los que nos oyen y nos ven desde Iberoamérica. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de estar con ustedes esta tarde, mañana, en un encuentro tan prestigioso como este. Y tal como indica el señor García Magariños, lo que intento es, bueno, que veamos en qué medida las asociaciones y grupos genealógicos del ámbito cultural hispano son capaces de permitir el desarrollo del turismo genealógico. El contenido de la ponencia va a constar de 5 partes. La primera, una introducción en donde se hace una descripción de qué es lo que se pretende analizar. El segundo, un estado de situación actual de cómo está la investigación genealógica y particularmente cómo se ha estado desarrollando los viajes genealógicos relacionados con esta afición, indicando también las posibles opciones de futuro. En tercer lugar, ¿cuáles son las fuentes de información de las que obtienen las genealogistas, los genealogistas la información para preparar y planificar un viaje? En cuarto, ¿cuál es el método que se ha empleado en la investigación? Y en quinto, las conclusiones y recomendaciones que se establecen después de analizar todo lo anterior. Partimos de un hecho indiscutible que no les voy a descubrir, y es que cada vez más personas de distintas clases sociales, de distintos orígenes, de distintas edades, de distintos lugares de residencia, están interesadas en la investigación genealógica. Bien, pues esta realidad, que creo que es manifiestamente clara, está llevando a otras necesidades, en particular la que estoy tocando esta tarde mañana, vuelvo a decir, es la referente a la realización de viajes de esta temática. Viajes que llevan implícito también la necesidad consecuente de servicios y productos turísticos. A partir de esta realidad de más investigación genealógica que conlleva viajes, que conllevan a su vez la necesidad de productos y servicios turísticos, conviene determinar qué variables hacen falta conocer si desde las instituciones públicas o desde las empresas privadas se está interesada en realizar una oferta consecuente, realmente adecuada para este perfil. Primero, tenemos que saber cómo son las personas que viajan, es decir, cuál es su edad, eh, cuál es su nivel educativo, cuál es su nivel económico. En segundo lugar, qué pautas tienen, es decir, qué les interesa hacer en el viaje, si tienen una orientación más pasiva del viaje o más activa, si quieren relacionarse con las personas y con los entornos a los que visitan, qué medios de transporte emplean, qué formas de alojamiento.
Y en tercer lugar, de dónde obtienen la información para preparar y planificar el viaje. Y este punto es fundamental porque conociendo de dónde o a dónde acuden para planificarlo, podremos hacer dos cosas. Primero, desarrollar campañas de promoción adecuadas para este perfil. Y segundo, intentar ofrecerle el producto que más se adecue a sus necesidades. De momento, la investigación académica, la investigación social referida a turismo genealógico, sí ha evaluado, ha determinado bien cuáles son las motivaciones que siguen a este tipo de turistas a tomar la opción de viajar a los lugares de origen familiar. Lo que ocurre es que no se ha investigado tanto, y ahí es donde vimos una brecha en la investigación, cuáles eran las fuentes que obtenían o a las que acudían para preparar estos viajes. Y este conocimiento, que hasta ahora se había trabajado poco, nosotros decidimos orientarlo, digo nosotros, porque fue un trabajo colectivo de varias personas, nosotros decidimos orientarlo directamente a la opinión de los propios genealogistas. En este caso, decidimos que era conveniente preguntarles a ellos, pero preguntarles a ellos en el lugar donde lo podríamos encontrar. Porque, bueno, los genealogistas en principio están un poco dispersos, realizando una tarea de investigación individual. Pero los únicos lugares donde podíamos encontrarlo eran en los grupos y asociaciones genealógicas. Bueno, y en ese estado de situación general nos encontramos con otra cosa que ya también conocemos, que la práctica genealógica ha cambiado con el tiempo. Si antiguamente estaba asociada a determinados colectivos con la finalidad un poco de descubrir linajes familiares, históricos, dentro de una justificación social, práctica que no solamente era seguida por las clases nobiliarias, sino también por las nuevas clases burguesas que querían asemejar su comportamiento. Incluso, bueno, sabemos que también minorías antiguos, descendientes de minorías religiosas como moriscos y judeo conversos, también la practicaban. Hoy esa visión se ha visto superada, incluso por las propias clases nobiliarias. Ya no se trata de perseguir la búsqueda de un antepasado ilustre, se trata más bien de buscar identidades individuales y colectivas. Individuales, referidas a historias familiares concretas, colectivas, con el fin de encontrar las vinculaciones que nos unen con aquellos grupos étnicos, nacionales, culturales, de los que venían nuestros antepasados. Cuestión que es especialmente relevante en sociedades multiculturales y mestizas, donde hay distintos orígenes familiares. Esta faceta investigadora es especialmente importante porque es lo que va a diferenciar al turista genealógico de otros tipos de turistas. El turista genealógico no quiere solamente realizar un ocio turístico pasivo, no. Se ve con un valor añadido, se ve como persona que quiere hacer una búsqueda investigadora con dos objetivos. Uno, conocer la realidad pasada y presente de los lugares de donde partieron sus antepasados, especialmente además en zonas rurales que, como sabemos, en todo el mundo están viviendo un proceso que no solamente es pasado, sino que también es presente de grandes migraciones y además necesitado de cierta actividad económica. Y segundo, también visitan lugares para ir a archivos donde encontrar referencias bibliográficas, referencias históricas donde aparezcan sus antepasados. Función investigadora que sabemos que se realiza desde sus lugares de destino y que condiciona su visita turística. Bueno, a partir de aquí conviene, sabiendo todo lo que hemos visto antes, conviene determinar si resulta interesante o no realizar una investigación sobre este tipo de turismo. Es decir, conviene que las instituciones públicas, que las empresas privadas presten atención al turismo genealógico. En principio, si queremos hacerlo, tenemos que analizar tres cuestiones. Se pueden analizar muchas más, destacamos esta. La primera, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos económicos o referentes a áreas turísticas disponemos? Segundo,
¿Se está haciendo esto en otras partes del mundo? ¿Hay experiencia de la que podemos sacar conclusiones? Y en tercer lugar, ¿existe potencial suficiente en el ámbito cultural hispano e iberoamericano para desarrollar este tipo de práctica turística? De entrada comenzamos con una mala noticia, y es que datos específicos no hay. Por lo menos en España no existen referencias de pernoctaciones, alojamientos y número de turistas que hacen turismo genealógico. Pero sí sabemos una cosa, por investigaciones anteriores, que sus pautas de comportamiento se asemejan mucho al turista patrimonial cultural. Tampoco vamos tan a ciegas. Segundo, ¿qué se está haciendo en aquellas partes del mundo donde sí existe una práctica de turismo genealógico relevante? Distinguimos entre países emisores y receptores. Los países emisores de turismo genealógico fundamentalmente están en el norte de América y Oceanía. Y los países receptores, con prácticas, repito, reconocidas como tales, están en Europa Occidental, Irlanda y Escocia principalmente, Israel y la costa occidental africana. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué en estos lugares y por qué no, y no en otros? Fundamentalmente por tres motivos, desde el punto de vista de los países emisores. Primero, porque existe un poder adquisitivo suficientemente alto que permite a estas personas viajar, como se suele decir, ¿no? De dar el salto al charco. Porque, ojo, y sí quiero puntualizar, los viajes genealógicos no solamente importan a aquellas personas que viven en lugares de sociedades pluriculturales y mestizas, sino también a los que vivimos en países de origen familiar, ¿no? También nos puede interesar visitar la tierra de aquellos parientes que se fueron. Mm, Repito, desde el punto de vista actual, estos países cuentan con un poder adquisitivo elevado, cuentan también con un nivel socioeducativo suficiente para valorar este tipo de actividades y, por último, tienen tienen un mantenimiento de identidad potente sobre estas identidades culturales particulares. Siendo sociedades multiculturales, siendo sociedades mestizas, tanto en el norte de América como en el sur de América. En el caso particular de Norteamérica, que es el que estamos viendo ahora, personas con distintos orígenes sí mantienen el interés por conocer los orígenes particulares de cada una de sus ramas familiares. Y en el ámbito hispano, específicamente español, que podría ser extrapolable al portugués también, tenemos dos factores que pueden facilitar este turismo. Primero, existen millones de personas que son españoles de nacionalidad y muchos más que viven en sociedades culturalmente con influencia española. Más de 483 millones de personas hablan el castellano o español. Y viven en sociedades donde España ha tenido una gran influencia cultural, aunque luego se traten de sociedades, repito, multiculturales, mestizas, que crean una nueva identidad de esa mezcla. En cualquier caso, existen muchas personas con esa ascendencia y además contamos en nuestro país con un amplio desarrollo del turismo cultural patrimonial. Sabemos hacerlo muy bien en este campo. Bueno, pero partiendo de todo esto, que son condiciones particulares, sí hay condiciones generales que permiten no solamente el desarrollo de la genealogía, sino del turismo genealógico en la actualidad. Y ya lo sabemos, Internet. El desarrollo de Internet explica el desarrollo de la genealogía en los últimos 20 años. Sin Internet no sería posible. No sería posible ni esta reunión siquiera. Y además, por supuesto, la aportación de los grupos genealógicos. Desde Internet se pueden hacer muchas cosas. Pedir documentos, acceder a documentos. Acabamos de ver una charla donde se ha explicado perfectamente qué se puede hacer. Se puede pedir test de ADN, se puede participar en grupos genealógicos. Esto era impensable, repito, hace 20 años. Y en España España no es un país ajeno a esto. Instituciones públicas, estatales, autonómicas, locales. He visto algún ayuntamiento que con mucho mérito también ha digitalizado documentos históricos. Entidades religiosas, la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo de los últimos días y empresas privadas que realizan labores de investigación han posibilitado que
lo que he dicho antes, de esa labor realizada en Internet, también sea posible. Hay que indicar que, a diferencia de lo que se puede pensar, la posibilidad de disponer de recursos históricos documentales en Internet no es que perjudique la realización de visitas turísticas, sino todo lo contrario. Cuanto más referencias, mejor. Mejor para el genealogista, claro. Yo soy genealogista aficionado, mejor, claro. Pero mejor también para preparar un viaje, porque tú ya sabes lo que te vas a encontrar, porque ahorras tiempo, porque ahorras coste. Por tanto, sí, cuanto más en Internet, mejor. Pero si todo esto está referido al ámbito individual, al final, por suerte, somos seres sociales que necesitamos relacionarnos con otros como nosotros. De ahí que tengamos que hablar de la influencia de las redes sociales y volvemos a recalcar los grupos y asociaciones genealógicas, muchos de los cuales emplean las redes sociales como forma de comunicación. Respecto a las redes sociales, no voy a contar nada que no se sepa en otros ámbitos. Ya, como ha dicho el señor presentador, yo también provengo del mundo económico y específicamente del turismo, donde he realizado muchos estudios y las redes sociales tienen un papel fundamental en el ámbito turístico. También aquí. ¿Por qué? Porque son capaces de crear significado a la información. Porque además generan comunicación de forma desinteresada y espontánea que ofrece una gran credibilidad precisamente por ser desinteresada y espontánea. Y porque son espacios donde constantemente se están generando discursos, se están transmitiendo, se está produciendo una retroalimentación continua entre personas. Esto es fundamental para socializarse y para aprender. Desde el punto de vista de las asociaciones genealógicas, pues, que repito, emplean también redes sociales, constantemente están transmitiendo información. Están realizando una labor de promoción constante de la labor genealógica, tanto las que son más institucionalizadas como las que no lo son, porque mantienen identidades colectivas. Es decir, nos sentimos identificados con el grupo en el que estamos, grupo que muchas veces están compuestos por personas que están distribuidas por todo el mundo con el mismo origen familiar. Y porque mantienen entre personas una identificación precisamente hacia ese destino cultural del que provienen. Yo les hablo de mi caso particular, estoy en varios grupos. El primero que estuve fue Ancinaco, un grupo de asociación genealógica vasca. Mire usted, es inevitable que sienta simpatía por por mi parte de identidad cultural vasca, porque tengo varias. Tengo castellana y tengo andaluza, pero es inevitable sentir esa identificación. En cuanto a los grupos, lo hemos identificado en esta investigación, se pueden diferenciar de muchas maneras, en dos grandes grupos, institucionales y generales. Bueno, es una forma, ¿no? No tiene por qué ser generalizable, no sirve para esto. Y en el caso de aquellas que son de carácter institucional en España, como la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y la Real Academia de Hidalgo de España, hacen muchas funciones, entre ellas representar institucionalmente a la genealogía del país, pero lo que a nosotros nos interesa es su labor de promoción y divulgación científica. Congresos, publicaciones, conferencias. Esto ayuda a la genealogía y mucho. Y luego están otras. Luego están las de carácter general. Estas son asociaciones que basan su funcionamiento en la cooperación, colaboración y en el altruismo, donde existe una constante labor de asesoramiento, de consultas que suplen los propios socios y socias de la asociación. Esto es lo fundamental. Son capaces de generar un clima de comunidad en el que la gente, de forma desinteresada, da su opinión a otras. La primera fue Hispagen, pero hubo muchos más a nivel de comunidad autónoma y, ojo, no nos olvidemos en el ámbito iberoamericano. Existen grupos que funcionan donde hay todos los días reflexiones, preguntas en México, en Puerto Rico, en Argentina, en Colombia, incluso en la propia Estados Unidos, donde podemos encontrar este grupo de asociaciones. Bien, si ya sabemos todo esto, ya nos vamos situando, ahora conviene ver
viendo que sí, que las asociaciones tienen mucha importancia en el ámbito genealógico en general, sí tienen importancia a la hora de influir en las personas que participan en ellas para la investigación genealógica y para, bueno, para obtener elementos para preparar el viaje. ¿Qué hicimos? Hicimos una encuesta. Hicimos una encuesta en la que tuvimos la gran suerte de que las asociaciones genealógicas, tanto españolas como iberoamericanas, nos prestaron su ayuda. No voy a decir, podría decir algunas, pero me quedaría con algunas que, sin citar, ¿no? En México, en Puerto Rico, en España, prácticamente en todas las comunidades autónomas. Entonces, a todas ellas les mandamos un cuestionario que estaba distribuido en tres grandes bloques. Por un lado, queríamos ver los datos socioeconómicos básicos, pero no básicos y confidenciales, es decir, bueno, el género del que respondía o de la que respondía, su origen geográfico, cuando decimos estado socioeconómico es cuánto gastaba en viaje, en fin, cuál era su edad, en fin, cosas sin datos personales. En segundo lugar, si hacían viajes turísticos, si parte de esos viajes turísticos eran genealógicos, ¿y cuál era su grado de satisfacción? Y el tercer bloque se correspondía a preguntas en las que se le preguntábamos por su grado de participación en asociaciones, los motivos por los que lo hacían y su grado de satisfacción. Estos eran los tres grandes bloques. ¿Y qué obtuvimos? Pues que la gran mayoría hacía viajes de forma habitual. Pero es que la gran mayoría de las personas que hacían viajes, en concreto 2/3 partes, hacían viajes genealógicos. Ojo, es un porcentaje nada desdeñable. Esta ya es una información relevante. La mayoría de los genealogistas y mujeres genealogistas que participan aquí hacen viajes genealógicos. ¿Y por qué hacían ese tipo de viajes? Bueno, en este caso no nos descubrieron nada nuevo, nada que no supiéramos anteriormente. Para visitar esos lugares, los lugares de donde provenía su familia y para consultar archivos. Bueno, esto confirmaba lo que sabíamos. Pero lo que sí se introducía era que obtenían un alto grado de satisfacción por desarrollar este tipo de actividades. Viajaban mucho y además estaban satisfechos con lo que hacían en sus viajes. ¿Cómo eran? Principalmente la mayoría eran personas de mediana edad, jubilados, donde su nivel de gastos se asemejaba mucho al del turista medio cultural patrimonial. Bueno, pues estos dos datos principales nos confirmaban que no vamos descaminados si asociamos a este tipo de turista con el turista cultural patrimonial. Sí, tiene similitudes, tiene muchas similitudes. ¿Y cuál es su grado de satisfacción respecto a las fuentes principales donde tiene información? Pues las más altas en redes sociales y grupos y asociaciones genealógicas que recordemos que actúan en Internet y mucho menos en medios tradicionales. ¿Estos resultados cómo son? Pues lógicos. Son lógicos porque estamos hablando de personas de mediana edad que hacen su investigación genealógica principalmente en Internet. Están habituados a moverse en Internet. Están habituados a relacionarse con gente en Internet. Por tanto, no es tan extraño. Es relevante, pero no es extraño. Segundo, ¿por qué acuden a las asociaciones genealógicas? Bueno, pues acuden para aprender a investigar. Es que la inmensa mayoría somos amateurs y necesitamos a alguien que nos ayude. Lo bueno es que hay gente que ayuda. Hay gente que presta ayuda y gente que ayuda. Eso es lo meritorio. Es que también quieren conocer si hay personas en esa asociación con las que comparten apellidos y orígenes familiares. Es que quieren obtener información de cómo investigar en un archivo. Y lo que es importante, valoran muy positivamente la labor que se hace en estas asociaciones y grupos genealógicos. A partir de todo esto, ¿cuáles son las conclusiones que obtenemos? Pues una, si me permiten, desde el punto de vista, como ha dicho el señor García Paradiño, he estudiado políticas y sociología y hago de entrada una valoración sociológica, y es que se valora ahí mucho la cooperación, la colaboración y el altruismo. Pues son valores sociales que en el caso de la investigación genealógica están especialmente valorados y funcionan. Y son capaces de colaborar a establecer una identidad comunitaria y colectiva entre aquellas personas que participan. En segundo, se repite otra obviedad entre las personas que estamos aquí. Si se promociona la investigación genealógica, se acaba promocionando
la realización de visitas turísticas por motivos genealógicos y, al final, se acaba promocionando el turismo cultural patrimonial. ¿Nos sirve? Sí, especialmente en las zonas rurales, tanto de Iberoamérica como de España y Portugal. Ya decía que esto no es solamente un viaje de personas que descienden de españoles o portugueses a España y Portugal, sino también al revés. Que las administraciones públicas y las empresas privadas tienen que reconocer el valor de la investigación genealógica porque ayuda, no solamente desde el punto de vista económico. El análisis anterior era estrictamente económico, no, también desde el punto de vista cultural. Porque promocionar la genealogía y el viaje genealógico, al final, lo que hace es sostener elementos culturales, sobre todo en zonas rurales, que están necesitados no solamente de economía, sino de atención. Que a nivel general, la genealogía puede convertirse en un elemento que promocione la cultura de un país o de un área cultural particular. Si una persona que vive en Argentina, que desciende de españoles, de italianos o de croatas, le mostramos el valor de la genealogía, el estudio de su historia familiar, al final va a tener un sentimiento de identidad suya propia y también, en este caso, de su parte española. La suya también, por supuesto, todas son respetadísimas, pero en este caso nuestro, pues, promocionar que sí, que también sienta un sentimiento de identidad con una parte de su origen familiar. Que podemos usar las sedes de instituciones públicas y no solo estatales, también autonómicas en el extranjero para promover la genealogía, como he dicho antes, promover la genealogía, turismo genealógico y tal, como forma de identidad, de defender la identidad de la cultura española. No solamente en Hispanoamérica, se viene a la cabeza los miles de personas que descienden de moriscos expulsados en el siglo XVII en el norte de África, o por supuesto de judeos sefardíes. Estamos hablando de miles que descienden de españoles exiliados en Europa occidental o que se tuvieron que ir para trabajar en el siglo XX. Hay millones de personas que pueden tener interés en nuestra cultura. Hay que indexar y poner a disposición en Internet de los mayores registros históricos posibles. Yo siempre comento que, bueno, puede que a lo mejor, o que sería deseable, que fueran documentos completos, pero al menos índices, al menos que alguien que tenga interés en conocer la tierra de su antepasado, de ir a un archivo, sepa que por lo menos ahí está su antepasado, que a lo mejor no viene la partida de bautismo, o a lo mejor no está el censo, pero que sabe que está ahí, que sepa que está ahí, que si viene al archivo se lo va a encontrar. Y ya veremos lo que descubre, pero vamos, que de entrada que sepa que tiene opciones de encontrarlo. Y por último, de establecer convenios de colaboración con asociaciones genealógicas, con todo tipo de asociaciones genealógicas. Ahí pongo una relación de actividades que no es, por supuesto, única, excluyente, que hay muchas más, pero bueno, las asociaciones genealógicas, las personas que participan en ellas pueden colaborar en catalogar, en indexar documentos históricos, en publicar investigaciones, en organizar jornadas, en visitar archivos, en labores de asesoramiento. En fin, hay infinidad de campos donde se pueden establecer acuerdos y donde pueden participar este tipo de asociaciones que son muy valiosas para la promoción de la genealogía y en específico del turismo genealógico. Y nada más, muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No, estamos perfectamente de tiempo, incluso nos está sobrando un poco de la parte de la presentación. También la introducción ha sido más corta, así que tenemos mucho tiempo para preguntas. Eh, no sé si alguien quiere hacer ya preguntas. Bueno, mencionan en el chat, Verónica, los cementerios donde podemos visitar donde estaban nuestros ancestros. No veo manos levantadas. No sé, Ricardo, si podemos mencionar que estas conclusiones también, toda, bueno, y la investigación ha sido publicada en una publicación académica y no sé si quieres compartir también en el chat el vínculo.
Sí, claro, Porque está claro que abierta, sí. además está abierta al público, que es una suerte que muchas veces Sí, sí, estas está publicaciones, abierto, no hay sí. que pagar nada para leerla y demás. Eh, este trabajo viene de un interés de hace 2 años. En mi caso particular soy aficionado a la genealogía, pero entendíamos que con los otros dos compañeros que era necesario bueno, pues darle una mayor visibilidad, sobre todo a las asociaciones genealógicas, ¿no? Hacen una labor encomiable. Llevo 2 años observándola, primero como un socio más y después como investigador. Y es envidiable el tiempo que dedican muchas personas, tiempo y conocimiento que emplean muchas personas a ayudar a los demás. Y, y eso hay que reivindicarlo, no desde luego académicamente, pero también a nivel social. Como he dicho antes, hay consultas de, bueno, la última semana misma, ¿no? En Ancinaco, ¿no? Un señor que proviene de Argentina que quería buscar datos referentes de una familia, de un pueblo concreto de Guipúzcoa. Bueno, pues hubo personas que lo localizaron, le dieron referencias, dijeron dónde tenía que mirar, que fuera Family Search, o que a través de los archivos de la diócesis del País Vasco podían encontrarlo. Otras veces nos encontramos con textos que hay personas que no son capaces de leer, ¿no? Porque está escrito en un castellano muy antiguo. Y hay compañeras y compañeros que le ofrecen una traducción que abarca muchísimas labores. Voy a buscar el artículo y le voy a... Lo acabo de poner en el chat, perdona, Ah, mientras gracias. hablaba. Genial. Gracias, que me he puesto a hablar. Sí, nada, Fenomenal. tranquilo, así tú puedes seguir hablando. Comenta Sí, Vanessa Mónica Mendoza en el chat que en Italia, no lo sabía, existe un museo del cognome, del apellido, igual lo conocías, y eso me sí, lleva a una pregunta que tenía yo, sí. si en España existe, aunque sean casos aislados, lugares donde se fomente este tipo de turismo. Me refiero como receptores. Ya sé que existen asociaciones genealógicas, pienso más bien en lo contrario, en lugares donde digan, venga usted aquí, facilitamos, no sé, la Pues investigación o mire, venga a conocer. tu pregunta nos lleva a ver qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, en Irlanda o en Escocia o en Israel. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Aquí había algo que no era exactamente esto, ¿no? Que era más bien, entraba dentro de lo que se llama el turismo de diáspora, más que el turismo genealógico, y era muy tradicional en ciertas partes de España, aquí en Andalucía también, la fiesta del emigrante, ¿no? Que en verano siempre se hacía una celebración donde la gente que venía a pasar el verano, que venían de Europa Occidental, de Francia, de Bélgica, pues bueno, se hacía una especie de feria en la que estas personas participaban. Esto es lo más cercano que tenemos, ¿no? Pero repito, no sería turismo genealógico específicamente, sino turismo de diáspora, ¿no? Y cada vez menos porque, lógicamente, hay menos importancia en esto. Eh, Cosas que se hacen, por ejemplo, en Israel. En Israel hay una asociación que entra en colaboración con el Estado, ofrece viajes a personas de origen judío para que visiten el país. Porque, bueno, pues le pagan parte del viaje, les acogen, les enseñan, hacen visitas guiadas a lugares emblemáticos para su cultura y demás. Son prácticamente 1 millón de jóvenes que han pasado por Israel en los últimos años organizados por esto. Este sí estaría dentro de lo que llamamos el turismo genealógico. Otro ejemplo muy bueno es el de la costa occidental africana. En este caso, lo que se hace, digo bueno, porque ellos intentan que exista mucha relación o que haya la mayor relación personal directa posible entre los turistas que vienen y las personas de allí, las personas que viven en esos países. Entonces, además de visitar pues, determinados monumentos, por ejemplo, fuertes que se emplearon por parte de europeos para hacer el comercio de esclavos, donde además se hace una labor didáctica criticando las consecuencias de la esclavitud. Además de eso, pues hacen celebraciones, muestras de artesanía para que la gente que viene se relacione con los locales. Lo hacen ellos muy bien. Hay varios trabajos de investigación que lo recalcan y incluso, bueno, ha habido programas de televisión donde famosos de origen
africanos pues, en Estados Unidos cuentan su experiencia. En Irlanda o en Escocia tienen una tradición de hace 20 años en turismo genealógico. ¿Y cómo lo hacen? Pues específicamente, ¿no? Atendiendo a tu pregunta, por ejemplo, en Irlanda ponen dispositivos, ¿no? Una especie de, bueno, una especie no, son ordenadores donde la gente tiene acceso a bases de datos. Entonces tú llegas a una oficina de turismo o a una biblioteca o a un edificio público, te metes, tiene una mesa, una silla, te metes en la base de datos y dedicas un tiempo. O sea, que promocionan que directamente la persona que hace una visita durante un ratito se siente y se ponga a investigar. Bueno, ¿eso es una labor de turismo genealógico? Claramente, claramente, con independencia de que luego hagan campañas promocionales, como Escocia, Visit Scotland, específicas de, bueno, usted que tiene antepasados escoceses, venga aquí que se va a contar su cultura y tal. Pero sí es verdad que hacen labores estrictamente genealógicas, claro que sí. Sí, estoy siguiendo el chat, no veo manos levantadas. Comenta Henning que además los visitantes que vayan a Ellis Island, el punto de entrada de los migrantes estadounidenses, pueden ir obtener un certificado de su visita. Y comenta en el chat también Tatiana que sí, el Solar de Tejada en Soria celebra una reunión cada año en la que sus miembros y llegan gente de muchas partes del mundo. Sí, eso lo conozco. Yo también estoy en el Solar de Tejada. Precisamente he hecho turismo genealógico en La Rioja, en la zona de Cameros, por esta razón. Y es cierto que sí, que llega gente de todo el mundo, pero también como turista genealógico o viajero genealógico he visto que no existe información institucional o de la Oficina de Turismo de La Rioja diciendo, si usted desciende de riojanos, es posible que pueda ser también de Solar de Tejado. Este tipo de alicientes para que la gente venga por estas razones. Sí, Adriana, ¿tienes, sí, 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 te hablo. querías comentar? Era para avisarte que María Emilia Naranjo tiene la mano levantada. Ay, gracias, no lo había visto las manos. Gracias, Adriana. Bien, María Emilia. Sí, hola, ¿cómo están? Gracias. Em, Definitivamente, quienes tenemos ese gusto por la genealogía, siempre en busca de esa identidad y de esa historia de familia personal, que siempre es la que nos guía al principio, efectuamos esa serie de viajes. A lo largo del tiempo se ha avanzado mucho, desde cuando teníamos era que escribir cartas que llegaran hasta el pueblo, a donde el cura, para ver si allá encontraba una partida parroquial de algún antepasado, o hacer viajes muy largos también, paseos realmente. Y finalmente, cómo la digitalización y la indexación de datos genealógicos han dado un salto enorme en estos últimos años. La labor de Family Search es maravillosa por el acceso que se da a la fuente primaria, ¿no? O sea, quienes hemos tenido esas experiencias definitivamente las recordamos de una manera muy, muy especial. Yo hace unos años fui a Badajoz. eh, la gente me preguntaba, ¿a dónde? Aquí en Madrid. A Badajoz, ¿y qué va a hacer allá? Allá no hay nada, es decir, la gente no viene de otros países para ir a Badajoz. Después de allá llegó el primer naranjo que llegó a Colombia. Entonces me di el gusto de pasar por archivos, de pasear por el pueblo, de conocerlo, de estar en el río, de entrar a la biblioteca Santa Ana, de buscar una cantidad de artículos y tomarle fotos. Es decir, y de tener acceso a una información que desde Colombia en ese momento no lo tenía, a pesar de lo que se avanza en toda la digitalización, ¿no? Sigue siendo una búsqueda que cada vez se abre más. Y pienso que es muy importante ese apoyo de asociaciones culturales, tanto estatales como privadas, y también tenemos que ir mirando de qué manera
se involucra a los más jóvenes, a las generaciones que nos siguen, ¿sí? Para que continúen ellos esa semilla de querer saber esa historia que forma parte de ellos, su historia familiar. Gracias. Gracias, sí. Yo comento siempre que cuando se promociona el turismo genealógico, estás promocionando un tipo de turismo a una persona que está ya convencida. Y yo digo que el nivel de implicación, el nivel de identidad, de convencimiento que tiene una persona que quiere ver el lugar de donde partieron sus antepasados, no es el mismo que una persona que hace turismo por otro motivo. Eso ya lo tenemos. Es fundamental. Es decir, en fin, resulta muy interesante el caso que comentas porque, bueno, yo creo que todos, decía el señor García Magariño que también, yo también, ¿no? De ir a un pueblo de Guadalajara con 150 habitantes, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué interés tiene? Pues me pasa como a ti. El simple hecho de ir a una parroquia, con independencia de las convicciones religiosas que tengamos cada uno, pero el hecho de estar en una parroquia donde tú sabes que estuvo un antepasado tuyo, se bautizó, se casó, pues ya, ya tiene mucho ganado. Y eso es fundamental. El grado de convencimiento, de identidad, de entusiasmo que tiene un turista genealógico es difícil encontrarlo en otro tipo de turistas, es cierto. Tenemos una pregunta de Elizabeth, tiene la mano levantada. Ricardo, si quieres puedes dejar de compartir la pantalla y así quizás nos vemos todos también más las caras. Y Elizabeth, sí. Sí. Ricardo, la pregunta, bueno, no sé si pregunta, pero es un comentario. Eh, esto que tú has hecho, este trabajo de promocionar, digamos, de lo que se llamaría un turismo genealógico, pues es una inquietud que yo tengo con respecto a un pequeño pueblito en la Sierra Morena, de donde he descubierto que vino el primero de los del campo del cual yo vengo. En principio me puse en contacto con la parroquia, con la persona de la parroquia y parecía que me iba a ayudar, pero después, ya cuando lo volví a llamar, no quiso contestar. O sea que tengo entre mis planes eso de ir a ese pequeño pueblito. Eh, la idea que tú propones, ojalá abarcara, digamos, a conciencia de todos los que de alguna manera tenemos ese ancestro de, al que descubrí realmente hace muy poco y porque realmente viene de un pequeño lugar, pero es Andalucía y realmente de Andalucía partieron hacia América muchísimos. Entonces yo quiero ir porque quisiera ver su partida de bautismo y encontrarlo no fue fácil porque realmente nunca declaró de dónde venía hasta el día en el que hace el testamento. Y para que yo encontrara el testamento me llevó mucho tiempo. Entonces, ahí por fin dice que venía de la Villa Constantina. Así que entonces mi primer viaje ahora en España será para la Villa Constantina. Pero espero, no sé si debería decir antes, quisiera que en la iglesia me dejaran ver el libro del 1660. No me lo van a dejar ver. ¡Guau! Entonces no voy a poder saber mucho más de lo que hasta ahora sé. O no sé, ¿qué me puedes tú decir al respecto? Pues mira, por mi experiencia ya no hablo como persona que investiga estas cosas, sino ya como tú, perdona que te tutee, como genealogista amateur. Yo siempre practico lo mismo. Primero llamo por teléfono, que muchas veces no te lo cogen, y si no me cogen el teléfono, mando carta. Bueno, de entrada, perdón, yo empezaría por otro sitio. Yo empezaría por mandar correos electrónicos a los archivos diocesanos de cada obispado. En fin, eso por ahí. Porque O ellos te sea, van a que decir, sería Sevilla.
Vale, Sevilla. En Sevilla, que lo conozco bien porque yo vivo en una provincia cercana, en Sevilla sí es frecuente que las parroquias conserven sus libros. Por ejemplo, en Málaga no. Te puedes encontrar casos como el de Málaga, la provincia donde yo vivo, que todos los registros históricos están en la ciudad. Todos. En la sede del Ujú. Archivo Diocesano del Obispado de Málaga. Pero sin embargo, en Sevilla no. En Sevilla la gran mayoría de los archivos están en las propias parroquias. Ah, Entonces yo te recomendaría que mandaras un correo al Archivo Diocesano, le preguntes esto, estoy seguro que te van a decir que sí, que están en la parroquia, y a partir de aquí que llames por teléfono a la parroquia o le mandes una carta porque es difícil. A lo mejor en el obispado, en el Archivo Diocesano, te dan la dirección de correo electrónico, pero no todos los párrocos lo tienen. Vamos, yo empezaría por el archivo de la diócesis de Sevilla. Empezaría por allí. ¿Y usted ya. está en la parroquia o está lo tienen ustedes centralizado? Es que hay sitios que Y están centralizados y otros no. la pregunta ahora sería la siguiente. Si yo voy al pueblo y si yo voy a la parroquia y si yo le pido a la persona encargada de la parroquia que me busque una partida de bautismo del 1680, ¿es factible eso o no? ¿O me van a decir que no? Eh, te soy franco, pues vete tú a saber. Quiero decir, yo me he encontrado con párrocos muy enrollados, y permíteme ser coloquial, y luego en una parroquia de Aragón, no voy a decir el sitio, pues el párroco se negó tajantemente a que yo accediera. Ah, Pero eso es inusual. Es decir, la mayor parte de los párrocos con los que yo me he encontrado no me han puesto ningún problema en que yo me ponga ya a buscar. Ninguno. O sea, en tu caso particular, lo más probable es que no tengas problemas. De hecho, yo voy de forma habitual a 2 parroquias del sur de la provincia de Sevilla y no tengo problemas ninguno. De hecho, claro, como me conocen, porque he ido muchas veces, ya es que, ponte, me pongo con los libros en el despacho del párroco y sin ningún problema, y me dejan ya. solo. ¿Eh? Pero bueno, pero luego hay otros, repito que no, yo me encontré con un párroco que me ha dicho que no me da acceso de ninguna manera. Ok. Entonces, desgraciadamente, en Sevilla, por regla general en Sevilla, te van a dejar acceder. Te van a dejar acceder. Otra cosa es que te lo busquen, pero acceder, te van a dejar acceder seguro. Bueno. Puedo también tener a lo mejor una leve esperanza porque en su momento el año pasado el señor encargado ahí de la parte de archivo parroquial me dijo que no podía buscar porque estaban, ¿cómo se llama lo que hace? Fotografiando Ah, sí, todo, haciendo las copias de todo. Así sí. que a lo mejor si pasa un año, quiero creer que puede llegar a estar y existir. Bueno, quién sabe. Hombre, si lo están indexando y anexando es porque eso normalmente lo hacen los archivos diocesanos. En la parroquia no lo hacen. Eso no lo hacen en parroquia. No Ah, puede ser. ya. O sea Puede que es ser. más probable que Por- sea Sevilla. Ok. si te han dicho eso, es porque está en Sevilla. Ah, Porque una bueno. parroquia no tiene medios. Un archivo diocesano, y más en el caso de Sevilla, que es una diócesis importante, sí tienen recursos para hacerlo. Bueno, Bueno. todavía tienes esperanza. Manda un correo electrónico, por Sí, favor, ahí. quería comentar también, Elizabeth, no sé si lo verás luego en el chat, que Mariano Ganfornina comenta en el chat que puedes ponerte en contacto con él porque entiendo que tiene también experiencia con Mariano. Sevilla. Ganfornina ha puesto su correo electrónico en el chat, pero bueno, y si no podéis hablar, en la sala 3 podéis hablar ahí tranquilamente. Oh, ok. Mil gracias, te agradezco mucho. Gracias, Tenemos, Ricardo, también. sí, Hablamos luego, Elizabeth, si quieres en la sala esa. Aunque yo tengo a las 7 una charla yo, o sea que va a ser- tenemos me que tengo que cambiar cerrar de un sala. poco. Sí, Mariano, perdona. Nada, No perdón. sé si tenías una pregunta o porque teníamos que hacer la transferencia a la No, siguiente era para sala. Elizabeth, era para Ah, alusiones, perfecto, digamos. perfecto. Te voy a hacer una pregunta rápida, Ricardo. No sé si nos puedes dar el dato por curiosidad. ¿Qué volumen de negocio puede mover el turismo genealógico? ¿Se conoce ese dato? ¿No se conoce? Perdón, es que he tenido un problema de
Perdón, Eso, quería ¿me puedes repetir la pregunta si es tan amable? sí, si se conoce el volumen de negocio que tiene el turismo genealógico, ¿cuánto dinero se mueve? Sí, No, en porque puede España no. servir de incentivo, sí. Claro, esa es una cuestión básica que comentaba, por lo que tú acabas de decir. Mire, usted me viene aquí, me habla de turismo genealógico, eso está muy bien, vale, tal, la cultura y tal, vale. Pero bueno, ¿eso cuánto supone? ¿Merece la pena dedicar? En definitiva, lo que te va a decir una administración o una empresa privada, mire, merece la pena que dediquemos recursos para esto. Datos no hay en España ninguno. En Escocia y en Irlanda sí lo hay. Tanto en un país como en otro, pueden encontrar, si quieren, en el artículo que ha puesto el señor García Magariños, pueden ver la referencia. Ahí hago referencia a los millones de personas que han visitado tanto Escocia como Irlanda por motivos genealógicos. En España no hay ningún dato, ni en el ámbito iberoamericano tampoco. Indiscutiblemente es un mercado emergente. Es un mercado emergente que, como he dicho antes, no está directamente asociado a la práctica, por supuesto, a la práctica genealógica y también a valorar la investigación histórica a nivel general. Bueno, y como comentaba también, y en la búsqueda de identidades. Por eso hay que fomentar las identidades. Yo hablaba de asociaciones y grupos genealógicos, estrictamente genealógicos, pero también hay que hablar de las asociaciones que en Iberoamérica tienen relación con distintos lugares de España. Porque también Ujú. con ellas me puse en contacto en su momento. Entonces, primero, promoción, al fin y al cabo es eso, al fin y al cabo es la promoción de la genealogía como otra finalidad. Pero datos hay, no. No, Por tanto, cuando alguien le puede sí, decir, mire, yo quiero promocionar esto. Ah, vale, ¿cuántos vienen? no se ¿10.000? sabe. ¿5.000? Pues mire usted, no lo sé. Bueno, Honestamente, hay que ser honesto. Bueno, y más en un trabajo científico, hay que ser honesto. No sí, sabemos los datos. muy bien. Perdón, María Emilia, veo que tienes otra pregunta, pero realmente tenemos que cerrar aquí para tener tiempo para hacer el intercambio y dar tiempo a las personas que puedan cambiar de sala, pero os animo a estar en contacto con Ricardo para seguir la conversación. Em, bueno, con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias de nuevo, Ricardo, por la intervención. A A vosotros. continuación, tenemos aquí en esta misma sala a Mónica Durán, que hablará de los desafíos de construir genealogía en contextos de exterminio. Y en la sala 2 a Mariano Ganfornina, que hablará sobre la genealogía y la radio. Voy a copiar los enlaces, aunque ya saben que estamos en la sala 1, si quieren quedarse aquí para ver la ponencia de Mónica, o pueden pasar a la sala 2 para la ponencia de Mariano. Y con esto terminamos. Muchas gracias.